Hola, hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Estoy transmitiendo desde el canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo para las plataformas de YouTube y Facebook simultáneamente. Gracias por estar allí. Hoy tenemos un tema especial. Tengo una invitada el día de hoy. Antes la he mencionado en quizás 4 o 5 videos antes. Hablé de que ella me invitó a escribir el prólogo de su libro. En su libro ella narra su experiencia de cómo atravesó por el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y cómo lo superó. Mi tema con las entrevistas en esta plataforma es que el audio se me va, entonces tengo que usar esto obligado. Quizás mi voz no se va a oír tan fuerte y para colmo he estado con el flu, el COVID o quién sabe con qué cosa, entonces mi voz no suena muy bien, pero el sonido y la voz de nuestra amiga suena perfecto. Así que voy a presentar ahora a Marleni para que nos comparta un poco de su historia. Vamos a pasarla aquí al frente. Marleni Giving, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Enrique, buenas noches. Gracias. Encantado de tenerte en este espacio, Marlene. Yo les prometí a los amigos que nos siguen en este canal que iba a presentar a la autora del libro Testimonio de una madre con trastorno de ansiedad. Y tú has escrito un libro realmente fantástico, muy, yo digo, muy, muy expuesto. No te guardaste nada, hablaste de cosas muy íntimas y creo que eso lo hace muy valioso para todas las personas que pasan por ansiedad, porque tocaste temas que creo que la mayoría de personas oculta o no quiere tratar tan abiertamente y creo que eso le da un valor enorme. Has puesto al frente lo que otros quisieran callar por vergüenza, por miedo y eso le ha aumentado el valor a tu libro. Y creo que debe haber muchísima gente interesada en adquirirlo. Recién se ha publicado, creo que no tiene ni un mes afuera, ¿verdad? Así es, tendrá 3 semanas. Pero me imagino que ha subido en ventas rápidamente, no solamente por el título, sino por la temática. ¿Ah? Sí, la verdad es que sí, no me imaginaba, pero sí, se está vendiendo bastante. Qué bueno. Marleni, cuéntanos un poco. Quiero que la gente te conozca. Eh, ¿Dónde naciste y desde cuándo tienes una idea del trastorno de ansiedad en tu vida? Bueno, yo nací en la selva de Perú, en realidad. Yo soy de un lugar que se llama Amazonas, pero desde muy pequeña me vine a vivir a la capital con mi mamá y mis hermanos. Mi mamá fue madre soltera, ¿no? Entonces yo soy de aquí de Perú. Y yo sé del trastorno de ansiedad como tal recién. Lo que sucede es que yo empecé el proceso en el 2019, pero yo no tenía un diagnóstico claro. A mí me daban todo tipo de diagnóstico o me decían todo tipo de creencias, ¿no? Empezaron con que estaba poseída, con que se me habían metido espíritus. Ese fue el primer año, ¿no? De mi proceso con el trastorno de ansiedad. Ya luego, en la parte de psiquiatría, ya me empezaron a decir pues que era depresión con síntomas psicóticos. Ese fue el primer diagnóstico y la verdad es que yo tenía mis dudas porque en ese entonces yo no me sentía deprimida, no me sentía triste. Sin embargo, era lo que un profesional de la salud mental me decía, ¿no? Después también me dijeron bipolaridad, llegaron a tocar el nombre de esquizofrenia, ¿no? Que fue muy abrumador, muy... Y tú sabes que no es tan jalado de los pelos pensar que un psiquiatra, un doctor pueda hacer un diagnóstico equivocado. Me ha tocado atender personas que me comentan eso, me diagnosticaron de esta forma y claro, era un diagnóstico errado. Entonces, quizás por eso es tan válido el hacer una o pedir una segunda opinión a otro especialista, ¿no? Ir con otro doctor, con otro psiquiatra, con otro psicólogo y ver la situación del caso. Pero quiero preguntarte también, Marlene, ¿en qué contexto ocurre esto? Era el año 2019. Y yo sé que tú lo narras en tu libro, pero si nos puedes hacer una breve reseña de esto, ¿qué es lo que acontecía en tu vida en ese contexto en el que aparecen estos síntomas? Ok. Más o menos 7, 8 meses antes, yo había perdido un bebé que deseaba muchísimo, ¿no? Mi segundo bebé. En realidad la experiencia fue un poco traumática porque el bebé murió dentro de mí y cuando yo fui a mi chequeo, o sea, ya el corazoncito no respondía
y era la primera vez en que yo veía al doctor con la enfermera diciendo internenla rápido, ¿no? Porque el bebé llevaba ahí 2 semanas, más o menos 2 semanas ya muerto, y pues esto puede causar una infección o algo, ¿no? Y yo, o sea, todo fue tan rápido que yo ya me encontraba en el quirófano, pues ya me estaban haciendo esto que se llama legrado. Y esa fue la primera experiencia, creo yo, que fue uno de los detonantes para que pasara este trastorno, ¿no? Luego también a los 2 meses nada más yo pasé una separación con mi esposo. La Bien. relación ya no estaba dando para más. Eh, Ajá. de hecho, yo creo que esa relación ya, ya en ese entonces debía de terminarse, ¿no? Ujú, Bueno, luego de esa experiencia, 2 meses después, me sometí a una operación, ujú. la cual también fue demasiado, la experiencia fue muy difícil porque yo me desperté en medio de la operación y Oh, yo no podía ok. respirar. Y yo empecé a gritarle a la doctora, no puedo respirar, y la doctora con mucho carácter me decía, sí puedes, aún falta terminar la operación. Entonces, luego me acuerdo que terminaron la operación y me pasaron al cuarto y yo tenía mucho miedo, o sea, porque no podía dormir, me decían que tenía que descansar, pero yo no podía dormir. Yo no sé si yo ya venía con estos síntomas de ansiedad, porque yo sentía como si la muerte estuviera ahí conmigo. O sea, Ujú. yo no podía cerrar los ojos porque yo sentía que yo ya me iba a morir en esa noche. Y yo estaba sola, Ajá. sola, absolutamente sola, no tenía ni un familiar conmigo. Entonces tuve que llamar a una amiga en este momento que yo tenía relación con ella, que por favor me hiciera el favor de acompañarme, ¿no? De cuidarme para yo poder descansar. Ya. Bueno, esas fueron las 3 experiencias, creo yo, que llenaron definitivamente fueron las experiencias que llenaron mi vasito de emociones, ¿no? Y Sí. unos 5 meses después, cuando mi esposo y yo ya habíamos retomado la relación, pero habíamos retomado la relación y las cosas seguían igual, Enrique. O Ya. sea, no había cambiado esa relación. Entonces yo me acuerdo que una noche me acosté durmiendo, o sea, perdón, pensando si yo había hecho bien en retomar esa relación. Y Ujú. llorando, 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 yo lloraba, yo me acuerdo que tenía muchas emociones encontradas y en la madrugada me desperté con esa voz en mi cabeza. Yo le decía voz en ese entonces, ¿no? En el 2019, yo pensaba que era una voz, o sea, yo la escuchaba como una voz. Y la voz era, al principio, cuando se manifestó la voz, era solamente como una voz y yo como que estaba cansada porque me había pasado llorando toda la noche o sea, como que traté de dormirme, pero luego ya, yo creo que ya para amanecer, volví nuevamente a despertarme y la voz seguía ahí. Paremos ahí entonces. Marlene, me interesa que la gente vea tu caso por pausas, observando cada parte para que ellos se identifiquen también con lo que pasa en ellos. Creo que es muy interesante la manera como lo has narrado y me acuerdo que en el libro le das mucho más detalle a esto, pero me parece algo, y que no te lo comenté en el prólogo, ni te lo dije después, pero por ejemplo, a la pérdida de un bebé o de un niño o de un hijo, siempre se da una tensión y una crisis en el vínculo de pareja. O sea que es hasta de esperarse. Hay muchos matrimonios que no sobreviven la pérdida de un hijo, ¿ok? Y ustedes de cualquier modo hicieron el intento, ¿no? La lucha por regresar. Pero claro, naturalmente, cuando se da esta pérdida y duelo familiar, es un golpe para ambos, es un golpe muy, muy fuerte. Y eso aparte de cualquier otro problema que puedan haber tenido previamente. Entonces es como una acumulación de energía emocional que va a propiciar algo. Y si no hay una expresión emocional adecuada de lo que está pasando, si no hago bien mi duelo, lo más probable es que explote la represión por otro lado. O sea, puede explotar como un problema de salud física o como un problema de desequilibrio emocional o mental.
Entonces, en tu caso se acumuló esta situación de la pérdida del bebé con los problemas maritales que tenías y luego con el tema de esta operación que te hacen. Bien, entonces ya tenemos ahí la acumulación emocional, que es el caldo de cultivo perfecto para que esta emoción acumulada busque una vía de expresión y en este caso surja como un trastorno de ansiedad. Dices que habían regresado y tú estabas con estos sentimientos encontrados de no saber si estabas haciendo lo correcto, estabas llorando y de pronto despiertas y viene esta voz, pero quiero que notemos algo aquí. Y yo entiendo que cuando uno va al psiquiatra y el psiquiatra te dice, ¿escuchas voces? Y la persona dice, sí, yo escuché una voz que me dijo esto. Si el psiquiatra no pone esto en contexto, va a ser un diagnóstico errado. O sea, ¿cuál sería el contexto adecuado? A ver, si yo escucho una voz justo en el momento en el que me estoy durmiendo o escucho voces en el momento en el que me estoy despertando, eso es perfectamente natural y no tiene nada que ver con esquizofrenia ni trastorno bipolar. Es simplemente que estoy en una fase del sueño donde se prestan las condiciones para que yo pueda oír, entre comillas, lo que mi mente está permitiendo que aflore. Entonces es bastante común, por ejemplo, a mí me ha pasado que me estoy durmiendo y escucho la voz de mi mamá llamándome, o me estoy despertando y escucho la conversación con mi hermana que vive en Florida, pero ¿cómo voy a escuchar qué cosa? O sea, no estoy loco tampoco. ¿Qué estoy escuchando? Mi propia mente que está procesando información, es todo. Pero tú habías pasado una noche mala, te despiertas y la voz está ahí. Y yo digo, hasta ahí eso es perfectamente normal. O sea, no estoy desquiciando, es parte del proceso del sueño y más si he estado procesando en la noche contenido emocional que es pesado para mí. ¿Qué es lo que esta voz te decía, Marlene? ¿Qué es lo que surgió en tu mente en ese momento? La primera vez que la escuché decía, mátala, Mátate, mátala, mátala. mátala. Y como te digo, yo creo que estaba demasiado cansada por llorar. Habré pensado en ese momento que se trataba de una pesadilla, no lo sé. Traté de volverme a dormir y me levanté ya casi por amanecer y no, ahí estaba la voz, no se había ido, pero esta vez ya no era solamente la voz, sino eran las imágenes, ¿no? ¿Ya? Las imágenes de a quién tenía que matar. Ujú. Y eran las imágenes de... Seguía Y Gia es tu pequeña hija y en ese momento ella tenía ¿cuántos añitos? 6 años. Claro. Y entonces, naturalmente, un padre se siente devastado de pensar, me estoy volviendo loco y estoy a punto de hacerle daño a mi hijo. Claro, quien no conoce de trastorno de ansiedad, de inmediato va a juzgar la situación como que estoy en un punto extremo de mi vida y estoy a punto de hacer algo terrible. ¿Qué es lo que pensaste tú en ese momento? En ese momento recuerdo, hago pausas porque trato de conectar con ese momento. Recuerdo que me paré, me agarraba la cabeza entre, entre, entre la forma en la que uno se despierta, como que los ojos medio cerrados y pesados todavía, ¿no? Corría al baño, me miraba al espejo que tenía en el baño y decía, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué son estas voces? Me puse a llorar porque obviamente, como tú dices, se trataba de mi pequeña, ¿no? De mi niña indefensa de 6 años. Entonces yo preguntaba y yo me miraba al espejo y decía, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso era lo que yo preguntaba en ese momento, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Y creo que es la pregunta de todo padre que siente de pronto esto que en ansiedad le llaman fobia de impulsión. Se considera que es parte del trastorno obsesivo compulsivo del TOC y se cree que es también una forma de ansiedad de la corteza cerebral. O sea que las conexiones que ha hecho nuestra corteza de alguna manera señalan la posibilidad de perder el control en relación a eso. Pero ¿por qué? Uno siempre se pregunta, ¿qué hay en mí que me lleva a pensar semejantes cosas, a ver semejantes imágenes, a escuchar una voz tan terrible diciéndome algo que yo jamás desearía hacer? Bueno, las personas que están escuchando y que han tenido fobia de impulsión saben lo terrible que puede ser tener esta voz intrusiva diciéndote cosas feas. Am, pero quiero que entiendan, como lo entendió Marlene en su momento, que
Esta voz es la voz de tu propia mente, por un lado, no es ninguna posesión ni demonio, y por otro lado es también una voz que, entre comillas, está tratando de protegerte. Pero claro, uno dice, ¿de qué diablos me va a proteger pidiéndome que mate a mi hija? A ver, pongámoslo en el plano más animal, en el plano más perverso, ¿ok? Escuchen esto, y quiero que escuchen con cuidado. Hoy vi un video que me llamó mucho la atención. Es el video donde un cachorro de león está herido. Tiene las piernitas de atrás que las está arrastrando. O sea, ya no puede caminar. Y para el grupo de leones ya no resulta funcional. Este animalito no va a sobrevivir. La madre está devastada porque no puede proteger a su cachorro. Y el grupo simplemente se mueve y abandonan a la madre con el cachorro. La madre sabe que tiene que dejar al cachorro. La madre entonces agarra y se acerca, el bebé la toca y luego ella se va. Se aleja un poco, pero se ve el dolor de ella. Se detiene, cierra los ojos, el cachorro como puede se arrastra hasta ella y así se la pasan como una media hora hasta que la madre definitivamente se levanta y se va. ¿Por qué se va? Lo va a dejar morir. Van a llegar las hienas y van a devorar al cachorro. En la naturaleza eso es perfectamente normal. Antes de que sufra este cachorro, lo voy a dejar morir. ¿Ok? Ahora, yo les digo que hay algo en nuestra naturaleza que se parece mucho. ¿Ok? Nosotros venimos de el reino natural. Somos animales, civilizados, pero animales. Cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, hay una parte de nuestra mente que está tan agitada de miedo que diría cosas como esa. Mejor que se muera mi hijo para que no sufra. Y no es que yo quiera realmente que mi hijo se muera, porque conscientemente jamás tomaría una decisión como esa, pero hay algo que se mueve en mí, que está tan aterrado, tan asustado con todo lo que estoy viviendo, que naturalmente desde mi subconsciente aflora la idea que puede ser tan absurda como eso, mátala. Obviamente tú no querías hacerlo, pero entonces estaba ahí esto. Cuando vienen estas voces, ¿qué haces tú en ese momento aparte de agarrarte la cabeza y sufrir la situación? ¿Dónde buscas ayuda? ¿Qué pasó en ese instante, Marlene? Yo algunos días trataba de controlarme, pese a los pensamientos, trataba de hacer mis cosas. Mi niña y yo estábamos solas en casa, había desistido de tener una ayuda aquí, en mi casa, una asistente del hogar, porque mi hija siempre se crió con una, pero a raíz de las cosas que me pasaron, quise pasar tiempo con ella, entonces desistí de esa asistencia y estábamos ella y yo solas. Entonces la niña necesitaba ser atendida y yo no sabía lo que estaba pasando, entonces yo no le podía decir a mi esposo, y menos en los términos en los que estaba la relación, decirle algo como lo que estaba escuchando o pasando por mi mente. Tenía mucho miedo, muchas ideas de lo que él podría hacer, ¿no? De qué acción tomar. Y bueno, yo para ese entonces yo ya asistía a una iglesia. Eh, yo siempre asistía, siempre que tenía problemas con mi esposo, yo regresaba a la iglesia. Yo era de ese tipo de mujeres o de personas que siempre que tenía problemas se iba a buscar a Dios a las iglesias, ¿no? Y yo ya estaba asistiendo a una iglesia, entonces se me ocurrió, ya no aguantaba mucho porque estos pensamientos eran demasiado autoritarios, yo los sentía como si me dieran una orden, ¿no? Entonces era como que ya empecé a decir, esto me va a ganar, o sea, esto me está queriendo controlar. Me tragué la vergüenza que yo podía sentir en ese momento de contarle a alguien lo que yo estaba viviendo y me fui a la iglesia y hablé con un líder espiritual, ¿no? Porque en todas las iglesias hay líderes. Le dije que necesitaba reunirme con ella, me junté con ella y le conté lo que me estaba pasando. Entonces ella inmediatamente, como la mayoría de personas que escuchan algo como esto, ella abrió los ojos, me imagino que guardó compostura, ¿no? Y me dijo, pues lo primero que me dijo, lo más serena posible, es que se trataba del diablo, que era el diablo que me estaba atacando, porque yo quería rehacer mi hogar, y todas esas cosas pues que te dicen los líderes, y que me estaba tocando a mí, porque yo pues era la que quería hacer los cambios y todo, ¿no? Entonces que yo tenía que orar más, orar más, orar fuerte, decía ella, ¿no? Y yo me vine a casa con esa idea, entonces. Ahí
Yo me acuerdo que en el carro de camino de la iglesia, porque nos reunimos en una cafetería de la iglesia, de camino a mi casa, yo cuando escuché el diablo, Enrique, o sea, es tan paradójico todo lo que pasé en este proceso, porque yo le tenía terror al diablo, ¿no? Entonces, desde muy pequeña siempre le he tenido terror al diablo y algo que yo no cuento en el libro, creo, es que yo tenía fobia a la oscuridad. O sea, yo no podía dormir sola. Mira, una mujer de 30 años con una niña pequeña no podía dormir sola en un cuarto oscuro, acompañada así. Entonces, ¿por qué? Por estas ideas del diablo, ¿no? De los duendes, de las sirenas y de todo que se escucha aquí de repente de la mujer vampiro y tantas cosas, ¿no? Bueno, el tema es de que yo llegué a casa y yo dije, o sea, si tengo que pelear con el diablo, por amor a mi pequeña, yo voy a pelear. Entonces como que me remangué aquí las mangas y me empecé como desquiciada así a orar, a hacer vigilia, a hacer ayunos, oraba a las 2 de la mañana, yo era en mi sala orando con la música, alabanzas y todo lo que se suele hacer pues en una iglesia, ¿no? Todos los rituales, todas las armas espirituales que le llaman en la iglesia, yo las empecé a integrar, las empecé a usar y toda la gente empezó a criticarme, incluso mi familia, que son los primeros que le critican a uno, ¿no? Todos me decían que yo era fanática, que yo ya me había vuelto loca en la iglesia, que yo ya era de ese tipo de personas que iba a dejar hasta de trabajar por servir en una iglesia o por estar en una iglesia, ¿no? Y ese tipo de cosas. No te escucho, se te fue el audio. Sí, perdón. Te decía, si es que en esos momentos de tanta crisis, ¿tú continuabas trabajando o qué estaba pasando en ese momento en tu vida? No, yo, esto que te estoy contando del uso de las armas espirituales fue en el 2019 y yo dejé de trabajar, pero también en un momento, o sea, en unas semanas yo decía, si me entretengo más en el trabajo, de repente esto se me pasa, ¿no? Entonces como que trataba de volver a trabajar, Claro, pero la imponencia de los pensamientos, de las ideas, las imágenes nuevamente me jalaban, ¿no? A la desesperación, y a todo eso, a dejar todo, ¿no? Tengo que seguir con estos rituales espirituales, o sea, no puedo escapar, o sea, no me dejaba escapar. bien, ok. Entonces, claro, tratabas de hacerlo como para distraerte, pero no era posible. Y ahora, por otro lado, el peso de la familia señalándote como fanática religiosa y todo esto. Y yo entiendo, uno busca ayuda y si uno no encuentra explicación o no le dan explicación válida de lo que a uno le está pasando, pues uno trata de explicarlo por medios de lo paranormal, lo no convencional. Y surge esta alternativa de las posesiones. Y de verdad, yo también me pregunto, ¿en cuántas ocasiones una persona irá a atenderse a un exorcista cuando en realidad lo que tiene es un desorden mental? Y lo he visto en muchísimos casos de personas que vienen buscando ayuda después de haber pasado por diferentes ceremonias y rituales para darse cuenta de que realmente tenían un desequilibrio emocional y que aliviando esa parte la persona se libera. Y tú te liberaste, Marlene, pero quiero llegar poco a poco, paso a paso, para que la gente entienda tu proceso. Eh, ya viste la parte espiritual, usaste tus herramientas, tus armas espirituales, oraste fuerte y todo lo que te sugirió tu líder. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió entonces? Mira, Enrique, yo me sentía extrañamente, espiritualmente fuerte, pero muy desgastada mentalmente, o sea, muy cansada mentalmente. De hecho, recuerdo que me pesaban mucho los ojos y me dolía demasiado la cabeza, ¿no? Ya, Y este movimiento de mis manos, de este sentir, este impulso, que era lo que más me enloquecía, ¿no? Que yo sentía que las manos me iban a ganar, o sea, yo veía a mi pequeña y la mano era como que si se quisiera mover, ¿ves? Eso era lo que más me desesperaba, ¿no? ujú, claro, claro, porque te da la impresión de que si se mueve es porque va a hacer algo en contra de mi voluntad y de repente voy a hacerle daño a la niña. Es natural. Tu historia la he oído cientos de veces y te digo que en todos, tanto padres como madres, es la misma desesperación de sentir que si algo llega a pasar, ¿qué tal si cuando me doy cuenta ya le hice daño? Por favor, apártenla de mí, llévensela, no quiero tenerla cerca, no quiero tener a mi niño cerca porque puedo yo herirlo sin darme cuenta.
voy a delegar el cuidado de mi hijo en mi mamá, en mi suegra, en mi suegro, ¿verdad? Pasaste por todo eso entonces. Sí, así es. Y Sí, luego de que viste que espiritualmente puedes estar fuerte, pero mentalmente desgastada, ¿qué más? ¿Qué otra ayuda buscaste entonces? em, ya después de eso, yo me la pasé como un año luchando así, o sea, yo sola, nadie sabía lo que estaba yo viviendo, solamente mi líder espiritual. Ya. Y me la pasé todo el 2019 luchando con esas armas espirituales y yo tenía una idea, no sé cómo llamarla, algo como que una creencia que a final de ese año Dios me iba a dar un milagro, que era desaparecer esos pensamientos de mi cabeza, porque yo había servido en la iglesia, me estaba preparando, mi líder me veía como que pasta, aquí le decimos así, pasta para ser hasta pastora de repente de la iglesia, ¿no? Porque yo era muy disciplinada, cumplía con todo lo que me decían, yo asistía a todo, promovía todo, incluso yo ya estaba manejando células, le llaman así grupos de personas, y yo mal, o sea, yo mal, con mi cabeza muerta de miedo, con todos esos pensamientos, y yo seguía guiando a las personas. Y yo a final de ese año, yo le dije a Dios en una de mis conversaciones con él, le dije, o sea, he hecho de todo, he hecho de todo, yo quiero mi milagro y yo tenía esta creencia, no sé decirla, pero en ese momento, en un momento yo dije, esto es una creencia tonta, ¿cómo se me ocurre pensar algo así? De que por ser primer año, el primero de 2020, yo iba a desaparecer como por arte de magia sin esos pensamientos. Llegó el Ujú, primero y seguían ahí los pensamientos. ujú, Entonces, lo que yo estaba desesperada, lloré, le dije a Dios que qué pasaba, por qué seguían estos pensamientos. Y me vino la idea de no, ya no hablar con mi líder espiritual, sino de hablar con la pastora de la iglesia. Yo decía, mi creencia en ese momento era que el poder de la oración mía y de mi líder espiritual no era suficiente, entonces de repente necesitaban a alguien más poderoso en oración y que mi líder, o mejor dicho, la pastora me ayude. Entonces yo ujú. fui a la pastora, le conté el caso, ella también ahí muy asombrada de lo que yo le estaba contando. Lo que me dijo ella, me dijo, tú no necesitas oración, tú lo que necesitas es una ayuda profesional, ¿no? Mm. Entonces a mí me cayó eso como un baldazo de agua. Yo siempre lo voy a decir, yo era muy ignorante del mundo de la salud mental. Incluso Ajá, ahora recién yo me doy cuenta que cuando yo tuve 14 años yo pasé depresión, pero yo no sabía, o sea, yo no era consciente de eso. Ahora lo sé porque estoy más empapada de esto del mundo de la salud mental. Pero eso me dijo la pastora, me dijo, necesitas buscar ayuda profesional, ¿no? Un profesional de la salud mental. Y yo, bueno, como yo era muy devota de la iglesia, yo le dije, recomiéndeme una que sea cristiana. Y ella me consiguió los datos de una. Yo al día siguiente, inmediatamente, yo ya estaba sentada frente al consultorio de esta psiquiatra, ¿no? bien, excelente. Y qué bueno que la pastora tuvo la conciencia, ¿no? de sugerirte eso, porque veo que muchos pastores a veces se quedan en tratar de seguir resolviendo esto en el plano espiritual, y yo digo que ciertamente somos espíritu, pero también somos mente y somos cuerpo, y hay la necesidad de lidiar a esos tres niveles. Entonces, qué bueno que ella sugirió ya ir por el lado de buscar un profesional de la salud mental. Ahora, ¿qué pasó en tu visita a la psiquiatra? ¿Cómo viviste esa experiencia? Fui sola también, hasta ese momento fui sola. Le conté nuevamente, le conté las ideas que yo tenía en mi cabeza y ella sacó un libro grande, revisó unos files, creo, unos archivadores y se sentó nuevamente y me dijo, tú tienes depresión con síntomas psicóticos y Mm. necesitas tomar medicamentos y también necesitas decirle a tus familiares lo que estás pasando porque puede ser que no puedas hacerte cargo de tu hija. Eso fue lo que me dijo. Para mí eso fue un golpe, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Nuevamente te digo, o sea, todo ha sido tan paradójico porque yo había trabajado tanto y me había esforzado tanto para poder ser mamá presente y el trastorno de ansiedad me estaba arrebatando esa posibilidad. Claro, sí, es duro, es duro. Y, y también creo que se apresuró la psiquiatra a darte un diagnóstico como ese. Am, Desde mi perspectiva, y quizás sea por el hecho de que me he especializado en el tema de trastorno de ansiedad, quizás hubiéramos reconocido tu situación más rápidamente. Pero ella de inmediato lo dujo a síntomas psicóticos y depresión. Esto también lo veo mucho con las madres
que acaban de dar a luz y se les diagnostica con depresión posparto, yo me inclino a pensar que es más ansiedad posparto que depresión. Y por lo general encuentro que hay más rasgos de ansiedad que de depresión en esto. Pero entonces, ¿cuál era la solución a esto que te diagnosticó? ¿Medicarte o qué sugirió la psiquiatra? Sí, ella me mandó medicación, me mandó como 5 pastillas para diferentes cosas, pero en altas dosis. Ahí conocí la clonazepam, ¿no? La sertralina y otras pastillas también. Ansiolíticos, antidepresivos, de todo había, ¿no? E incluso había una pastilla para los pensamientos psicóticos, también no me acuerdo ahora bien el nombre. Eh, y la verdad, nuevamente, la palabra paradójico, a mí nunca me han gustado tomar pastillas. O sea, yo era de las personas que se atraganta con las pastillitas así sean chiquitas. Entonces yo vi así el tablero de pastillas y yo decía, no me quiero tomar esto. Entonces lo que me dijo es que vas a empeorar. Y yo dije, no, yo a dónde me voy a empeorar más, o sea, ya a la locura, yo me tomo esto si me lo tengo que tomar, ¿no? Y así Ya. me fui a mi casa esa noche, pasé a comprar la receta y tomé los medicamentos y ahí esa fue mi primera experiencia con las pastillas psiquiátricas, ¿no? Yo era una mujer soy una mujer, bueno, ahora lo he retomado el hábito de levantarse temprano a hacer sus cosas, ¿no? Cuando tú tienes niños, pues prefieres levantarte temprano para alcanzar a hacer las cosas. Y yo me levantaba muy temprano y esas pastillas simplemente, o sea, no me dejaron abrir los ojos. O sea, no Ujú. podía. Y yo luchaba con mi cuerpo, conmigo misma, pero no podía. O sea, y yo primero que hice fue como que a la hora más o menos de las 9 de la mañana, que era una hora razonable para escribirle a la doctora, le pregunté si esto era normal, porque tenía demasiado sueño y no podía levantarme a hacer mis cosas, ¿no? Ujú. Y ahí donde la doctora me contestó y me dijo, hija, tienes que decirle a tu esposo lo que está pasando porque esos son efectos de los medicamentos hasta que te adapten, luego el sueño va a ir bajando y algo así, pues, me decía. Ok, bien. Marlene, no sé, ¿tú tienes unos headsets o unos audífonos que pudieras usar? Porque parece que hay una situación con tu audio y se escucha un poquito de eco, a pesar de que estoy usando Así, este... sí, sí tengo audífonos. ¿Ya? ¿Quieres ponértelos? Yo te espero. Ya, ok. Ya. Sí, bueno, estamos en este momento conversando con Marlene Gibbing acerca de su experiencia con trastorno de ansiedad. Y me tocó leer su libro porque ella me invitó a escribir el prólogo de este. Accedí porque Marlene ya había superado el trastorno y lo superó prácticamente haciendo las diferentes prácticas de la terapia de shock emotivo. Y Marlene eh, eventualmente se animó también a convertirse en facilitadora de la terapia de shock. Ella fue parte del grupo que se entrenó el 2023 y a la actualidad acaba de publicar un libro que está vendiéndose enormemente en Amazon y que es justamente su historia de vida, cómo pasó a través del trastorno de ansiedad y cómo lo superó. Así que vamos otra vez con Marlene, a ver si superamos ya el eco. Marlene, Hola, a ver, a ver cómo se oye ahora. A ver, habla, di 1, 2, 3. No sé qué pasó, se congeló tu imagen, Marlene. A ver, ahora. hola. A ver, ahí está mejor. Parece que se escucha mejor. Ok. Bien, entonces, nos estabas comentando, te medicaron y tú te despertabas adormecida. Y es de esperarse, mira, la medicación, los psiquiatras no te la dan con la intención de curar nada. De hecho, los más conscientes te van a explicar que en realidad la medicación está ahí o para apaciguar tus síntomas o para darte tiempo de corregir la situación que está alterada en tu vida y que puedas tú salir adelante. Un psiquiatra me hizo esta metáfora, me dijo que darle medicación a un paciente con ansiedad o depresión era como arrojarle un salvavidas. No en la expectativa de que la persona ya tenga una vida feliz después de eso, sino que le dé tiempo para aprender a nadar, para aprender a vivir, ¿no? Entonces, y claro, hay muchas ocasiones en las que la medicación más bien afecta a la persona, tiene efectos secundarios, la persona siente como que no me está ayudando, por favor cámbieme o súbame la dosis o deme una dosis menor de esto y más de la otra. Me imagino que tuviste que cambiar varias veces las medicaciones, ¿eso es lo que pasó? Sí, de hecho con esta primera psiquiatra yo tuve una crisis muy fuerte, fue la más espeluznante. Yo no sé si la plasmo bien en el libro, pero
De hecho, fue lo más espeluznante que viví porque yo tenía el sistema nervioso demasiado alterado. Me acuerdo que yo amanecí un día demasiado agitada, yo iba de un lado para otro. Yo entraba, salía, me agarraba la cabeza, lloraba, me arrodillaba. Recuerdo pedirle a mi esposo, llévame a la iglesia, quería que me oren, que me encadenen ahí. Para esto ya, porque yo ya me iba sintiendo cada vez peor. Mi esposo había dejado a la niña, gracias a Dios, con mi mamá, ¿no? Porque yo ya no me podía hacer cargo. Y me acuerdo que ese día me fui a la iglesia como 3 veces y a rogarle a los pastores, por favor, órenme, por favor, sáquenme lo que sea que yo tengo. Y yo les lloraba, o sea, yo estaba ensimismada en trance, pero yo pedía, yo hablaba. Me acuerdo que hasta mi líder tuvo que venir a orarme aquí en casa, a calmarme, a tranquilizarme. Yo quería que ella viva conmigo. Me sentía un poco segura con ella, ¿no? Me calmaba un poco su oración. Y la verdad es que ese día fue tan terrorífico que hasta yo escuchaba las voces así, o mejor dicho, el sonido de esas películas de terror. Yo me lamentaba haber visto películas de terror ese día, la verdad. Yo me veía, no sé, trepándome, así como el exorcista, pues trepándome en las paredes. Yo sentía esa agitación interna, la cabeza no la aguantaba más. Fue un cuadro muy extremo, ¿no? Ahí es donde mi esposo trata de ubicar a la psiquiatra de forma desesperado y bueno, ahí mi esposo se da cuenta de que la psiquiatra, es que todo esto era nuevo para nosotros. Ajá. Entonces mi esposo se da cuenta de que la psiquiatra, porque la psiquiatra todavía le llama y le dice, él me cuenta, ¿no? Que le dice que llamó a un colega y le consultó por mi caso y que le dijo que de repente se trataba de esta pastilla que se llamaba Respiridona, Mm. ¿no? Y que de repente no me asentaba, o sea, no era para mí. Entonces ahí mi esposo se dio cuenta de que la psiquiatra estaba probando medicación conmigo, ¿no? Claro, claro. Y, Y, y y esto, eso pasa, Marlene, porque siempre les digo, no hay manera de que un doctor entre en tu cerebro y empiece a hacer la calibración de cuál es el químico específico que falta y cuál es el que debo elevar y cuál es el neurotransmisor que no está funcionando. Y como no saben, es casi un trabajo a ciegas. Entonces, darte una medicación es como salir a pescar. Yo no sé si va a salir un salmón o si va a salir un zapato. No sé qué voy a sacar. Pero si no salió lo que yo quería, tengo que seguir tratando diferentes cosas. Entonces, claro, se siente como si estuvieran experimentando con nosotros. Obviamente el psiquiatra tiene la mejor de las intenciones, pero así es como se juega esto. ¿Y qué pasó entonces, Marlene? ahí mi esposo tomó la decisión junto con mi mamá, todavía no llegaba la pandemia, de buscar otras opiniones. Entonces Claro. pasé por 8 psiquiatras más, aparte Ujú. de ella, ocho más, que allí donde escuchamos los diagnósticos de bipolaridad, de esquizofrenia, de trastorno límite de la personalidad, Ya. varios diagnósticos diferentes, ¿no? Ya, yo creo, bueno, yo no era muy consciente de esto, con mi esposo hemos platicado, él me ha recordado muchas de estas cosas y bueno, él estaba desesperado porque no tenía un diagnóstico, ¿no? No teníamos, no sabíamos qué era, ¿no? Claro, claro. Y ahora que mencionaste todos esos diferentes diagnósticos que te hicieron, por ejemplo, Fátima aquí nos está preguntando, ¿la ansiedad puede dar origen a la psicosis? No, Fátima, no como tal, pero quiero decirte que sí pueden ocurrir episodios psicóticos. Pero también quiero decirte que un episodio psicótico lo puede tener cualquiera y no tienes que tener ansiedad o depresión para tener un episodio psicótico. Por ejemplo, yo he visto gente alcoholizada que tiene episodios psicóticos, como he visto una persona, una señora perfectamente sana que se enteró que el marido la engañaba y en ese momento tuvo un episodio psicótico que casi mata a su marido. O sea, lo que te estoy diciendo es que cuando decimos psicosis en términos de ya me zafé y estoy en el plano ya de la esquizofrenia, es otra historia y es muy diferente de la ansiedad. O sea, una ansiedad no te va a detonar esquizofrenia. Eso no va a pasar si es esa tu pregunta. Episodios psicóticos sí pueden ocurrir, pero no solamente por ansiedad, pueden ocurrir en el día a día porque te pusiste en una situación extrema, ¿ya? Entonces yo no dudo de que Marlene haya vivido episodios de un descontrol enorme, ¿no? Imagínate ir 3 veces en ese mismo día al pastor para que te ore porque tú te sientes como que estás poseído. Está borde límite con el tema de la psicosis. Claro, pero es un momento, no es la experiencia de siempre,
¿ok? No es esquizofrenia. Y esto quiero que marquen bien aquí la diferencia todos ustedes. Pero de cualquier modo, en ese momento estabas tan agitada, Marlene, que quizás lo consideraste, ¿verdad? Pensaste, me estoy volviendo loca. Sí, sí, de hecho me tambaleaba, me agarraba la cabeza. Bueno, pues tenía este comportamiento de una persona pues que está alterada, ¿no? Ujú. Ya, eso pasa, eso pasa. Y luego, ¿qué ocurre después de tratar diferentes medicaciones y más de 8 psiquiatras? ¿Qué pasa luego de tratar diferentes estrategias y prescripciones médicas y, y también señalar el problema como que son cosas distintas? ¿Qué pasa luego? Eh, ¿En ese algún año, momento alguno de ellos mencionó ansiedad o todavía no había la mención de trastorno de ansiedad? no, yo creo que fue al año siguiente ya, porque todo ese año me la pasé eh, probando medicación y pues uno prueba medicación y el psiquiatra te dice pues tienes que darle plazo para que haga efecto la medicación, ¿no? Entonces pasaban 2 meses, 3 meses probando con esa medicación y así, o sea, todo ese año me la pasé probando medicamentos y, y, y sufriendo los efectos de la medicación, que es pasar adormecida, o sea, modo zombie, ensimismada, ¿no? O sea, no hacía nada más que dormir, me levantaba a comer, ¿no? Ujú. Para esto ya creo que mi esposo había traído a la niña, ¿no? A la casa y creo que lo cuento también en el libro, lo que me hacía levantarme de la cama era verla parada a ella al costado mío, ¿no? Y Ya, preguntarle a su papá, ¿por qué mamá duerme mucho? ya, bien. Entonces, ya ahí vemos cómo toda la familia puede verse afectada por esto. Y no hay demasiados estudios hablando de qué tan profundamente puede afectar el trastorno de ansiedad, pero la verdad es que afecta la dinámica familiar, afecta lo laboral, economía, obviamente, la gente deja de trabajar por esto, afecta el vínculo de pareja, afecta en todos los niveles cuando esto se está desenvolviendo, ¿no? Y uno dice, pero ¿hasta dónde? ¿En qué momento se va a acabar? Bueno, tiene que llegar claridad a esa mente para que empiece su ruta a la recuperación. Pero hasta entonces todavía estábamos en el conflicto, estábamos todavía pasándola mal y la niña, tu hijita Gia, un poco que te hacía levantarte y decir, no me puedo quedar en la cama, tengo que hacer algo. ¿Qué pasó después? ¿Qué ocurrió después de eso? Eh, Después de eso, me topé con una psiquiatra, sí, ya la número 10 que ella sí me dijo ansiedad y TOC, Ujú. hasta creo que pronunció el TOC. Pero yo había pasado 2 años tan contaminada con las ideas que me las había creído, con las ideas de que estaba poseída, de que se trataba del diablo, de que yo estaba volviéndome loca, psicótica, ¿no? La palabra psicosis para mí era locura, no era sinónimo de locura y que no le hice caso, o sea, no le hice caso. Lo que sí noté es que la medicación que ella me dio me sentó mejor, pero Ya, igual, o sea, noté lo que los síntomas bajaron un poco, pero igual, o sea, el sueño que me daban esos medicamentos no me permitían hacer una vida normal, claro. ¿no? Era un zombie, ¿no? Entonces, ya al siguiente año ya empezamos a probar con métodos alternativos, ¿no? Ujú. Empecé a cambiar mi dieta, recuerdo que ya estábamos en pandemia y mi esposo todos los días me mandaba a preparar caldo de cabeza de pescado, me daban agua de manzana, que aquí en Perú dicen que es para los locos, me daban una y otra cosa, en pastillas, bebidas, me daban y yo tomaba. Después ya empezamos a probar estos métodos o estos rituales, ¿no? De los curanderos aquí. O sea, ya nos fuimos Ujú. para ese lado, ¿no? Ya, Mi esposo tenía sus dudas, pero la verdad es que a mí ya me valió todo, ¿no? Habían pasado casi 3 años y yo no tenía una respuesta de lo que estaba pasando. Entonces dije, no me importa, si alguien me puede sanar, o sea, quiero sanarme, ¿no? claro. Quería sanarme. Y bueno, me fui a un espiritista, él sí me dijo directamente que se trataba de brujería, ¿no? Me hicieron rituales con kush, con animales, baños
con flores, muchas cosas. claro. Y sí, la gente, como no encuentra una explicación y pareciera que el diagnóstico médico no es acertado, uno quiere encontrar una especie de diagnóstico mágico, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que ser algo espiritual. Entonces, claro, uno busca por diferentes medios. Tú lo buscaste en la iglesia y ahora, si no me funcionó lo de la iglesia, pues lo busco con los curanderos, a ver qué pasa. Y claro, el negocio del curandero es encontrar que te han hecho brujería. ¿Y quién? Tu suegra o tu esposo para tenerte amarrada, tu amiga de la infancia que te tiene envidia. ¿Quién sabe? Te puede decir cualquier cosa. El problema no es lo que te dice, sino creerlo. En el momento que lo aceptas, es como que te debilitas más todavía. Por eso digo que la búsqueda mágica cuando se trata de desequilibrio psicoemocional no va. O sea, no va, pero uno de todos modos la hace para desengañarse, ¿no? Para ver qué más hay ahí. ¿Qué más te dijeron aparte de que te hicieron brujería? Me estaban sacando también espíritus, y me acuerdo que uno de ellos, y esto sí lo cuento en el libro, me dijo, dame tu mano. Y bueno, me miró la mano y me dijo, tú tienes el don de sanar y tú vas a escribir un libro. Eso es lo único bueno que me dijo. Yo no sé si yo quedé sugestionada o no lo sé, pero en ese momento no le paré atención, ¿no? Yo lo único que quería era, sácame estos pensamientos, ¿no? Claro. Recuerdo que también me dijo que mi abuelo muerto estaba al costado mío y que quería hablar conmigo. Ujú. Entonces, yo siempre he sido, yo lo digo, la terapia de shock emotivo a mí me sanó todo, porque yo siempre he sido muy miedosa. Mira lo paradójico, vivir una situación así, una persona que ha sido tan miedosa como yo cogí más fuerza, más valor cuando me convertí en mamá. Yo decía, oye, Marlene, ya no puedes andar teniendo miedo, tienes una hija, ¿no? Ujú. Pero cuando él me dijo esto de que mi abuelo muerto estaba aquí al costado, yo en ese momento yo ya estaba cansada de tantas cosas que yo le decía, o sea, era como que me dio, entonces yo le dije, yo vine aquí para que me saques estos pensamientos, le dije, sí, no para hablar con nadie, no quiero hablar con nadie, le dije, no, eso fue lo primero, mi reacción. Ni con el abuelito ni con nadie. Nada más quiero que se vaya todo esto que estoy pensando. Sí. Ok. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego de los curanderos? ¿Consiguen algún efecto? No, no, la verdad es que yo regresé aquí a mi casa, el curandero este me hizo seguimiento, pero yo ya no quería ya. Es que ya habían sido casi 3 años de probar de todo y los pensamientos no se iban. O sea, como Claro. tú dices, no, nada de lo que probé hacía que se vayan los pensamientos y la sensación que tenía en mis manos, ese impulso, que yo no sabía que se llamaba impulso, ¿no? Yo le decía, pero yo siento, yo tengo ganas, yo lo decía si yo no sabía que era impulso, ¿no? Yo le decía, pero yo siento que mis manos se quieren mover. Ujú. Ya no quería nada. La verdad es que después de eso creo que yo ya estaba muy molesta con todos, ¿Te con la molestaste vida, con Dios también? con Dios, Mm. sí, con todos. Y siempre, y creo que lo digo en el libro también, de que cuando yo empiezo a saber más del trastorno de ansiedad, porque antes de llegar a ti, tomé consulta con otras psicólogas de otros países, gracias a la llamada de un amigo. Para mí este mundo de las redes sociales es nuevo, pero yo de tanto en tanto en mis redes sociales a veces salía a exponer, a contar un poquito de lo que yo pasaba, o a veces también hacerme la víctima, desahogar. Y de esa manera un amigo se entera y le dice a mi esposo, yo tengo unos síntomas parecidos a los de Marlene y tal estudio me ha ayudado, o sea, un estudio en México de psicólogos. Y mi esposo entró a la habitación, yo recuerdo que yo estaba meciéndome en la cama, ya, o sea, pensando tontería y media, la verdad. Y mi esposo me dice, este chico me ha llamado y me ha dicho esto, ¿por qué no pruebas, no? Y yo le digo, Ajá. estoy cansada, no quiero nada, no quiero Ujú. nada. Y mi esposo me insistió y bueno, hasta me puso el celular en la cara con el Instagram de este estudio y yo empecé a mirar, así empecé a pasar el dedo y ahí fue cuando me di cuenta de que
estaban hablando de síntomas parecidos a los míos, ¿no? Ajá. Y eso fue lo que a mí me conectó con el Internet, con regresar y buscar información en el Internet. O sea, yo me di cuenta con el pasar de los días de que la gente de afuera tenía más información de lo que yo estaba pasando. O sea, Ya. conocía más del tema. Y así, o sea, del estudio de psicólogos de México pasé como con 3 psicólogas y nada, o sea, era más de lo mismo, no eran personas abriendo los ojos así como, o haciendo esto de compadecerme, y a mí me daba cólera, o sea, me daba cólera porque no me daban una solución, ¿no? Entonces luego pasé a un estudio psicológico en España, también igual con una doctora que me dijo que hiciera, ahora sé que se llama exposición, en ese momento quizá no me lo supo explicar, no lo sé, pero me quiso llevar a la exposición y yo lo intenté, pero obviamente como no tenía la información y yo sentí cuando tuve la primera experiencia con la terapia de exposición, o sea, me comió con todo y zapatos, yo me quise hacerla fuerte y el trastorno de ansiedad o el TOC, pues como un león feroz y me comió y dije, no quiero hacer más de esto. Ajá. Te Sin asustaste. embargo, sí me asusté. Sin embargo, empecé a buscar, abrirlo, es como que abrí los ojos, ¿no? Y ahí fue donde yo me animé a escribir en Facebook porque era lo que yo más usaba. Yo no usaba TikTok, Instagram, yo no sabía de eso. Usaba más Facebook. Y en Facebook busqué grupos, ¿no? De ayuda para la ansiedad y ahí es donde yo, con vergüenza otra vez, pero igual, o sea, no me importaba, cuento mi caso. Y ahí es donde una de esas personas me dice, visita el canal de Enrique Villanueva, la ansiedad Ujú. me tiene. Ya. Y entonces llegas a el canal. Curiosa. Me imagino que cuando viste el nombre te llamó la atención. La ansiedad me tiene miedo. Hay muchas personas que cuando escuchan eso salen corriendo. Dicen, no, este está más loco que yo. O como que la ansiedad me tiene miedo si yo estoy aterrado de la ansiedad. Eh, ¿Qué sentiste tú cuando te acercaste a este canal de locos? ¿Qué dijiste? No creo, no, mira, lo que pasa es que ya habían pasado tantas locuras en mi vida que Ujú. el nombre para mí fue lo de menos, o sea, había Ok. vivido tantas cosas que ver el nombre, yo lo que quería es qué me querías decir acerca de esto, de lo que yo tenía, quería que me expliques qué es lo que yo tenía. Ajá. Y, y no sé, yo le di clic a uno de tus videos, que ahora no recuerdo cuál fue exactamente, pero tú decías ahí y todavía golpeando la mesa, la ansiedad sí tiene cura, ¿no? Y yo me había pasado 3 años buscando que alguien me diga que esto sí se podía curar. Ajá. No sé si me entiendes. Entonces eso Claro. para mí fue como un viento así. Y ahí es donde yo enganché con tus videos y me quedé y empecé a escucharte, empecé a escuchar, a entender muchas cosas. Es como si hubiera tenido revelación tras revelación tras revelación, ¿no? Y Ujú. definitivamente yo decidí, o yo quería, mejor dicho, tener una reunión contigo, que si bien es cierto, tú explicabas en los videos, pero yo quería contarte mi caso, como creo que a muchas personas les pasa, y que sea de tu boca que tú me digas que yo no me estoy volviendo loca ni que le quiero hacer daño a tu hija, ¿no? Ujú. Ya. Y claro, así se da, ¿no? Que uno descubre la información y si te nutres de ella, pues la información te libera. Porque ni siquiera es el canal de la ansiedad me tiene miedo, es la forma como estás tomando ahora la información y cómo la implementas. Si fuera solamente la teoría, ahí quedó. Pero tú escuchabas las sugerencias que yo les daba y las tomabas y las aplicabas. Entonces, ¿con cuáles de esas aplicaciones fue que tú empezaste a ver, por ejemplo, cambios a nivel de tus pensamientos? A este punto, tú ya te diste cuenta de que no era solamente trastorno obsesivo compulsivo. Ya tenías también un poco de ansiedad generalizada. ¿Y qué más pasaba contigo? Varias cosas. Yo fui descubriendo muchas cosas. Yo tuve muchos síntomas, pero el que más me sacaba, o sea, de cuadro era el TOC, o sea, era mi síntoma predominante, era con el que más me obsesionaba, o la fobia de impulsión, ¿no? El miedo a hacer daño, eso era lo que más me enloquecía, vamos a decirlo así. Pero yo me doy cuenta que yo he pasado muchos síntomas, demasiados. Tuviste fagofobia, ¿verdad? También, claro, la Ujú. fagofobia, también he tenido despersonalización, el Ujú. insomnio, que es muy característico,
¿no? Me obsesiono, pensamientos negativos, catastróficos, síntomas físicos, o sea, malestar en la zona del cuello, estreñimiento crónico, o sea, muchos síntomas propios Ujú. del trastorno de ansiedad. Bien, y entonces ahora llegabas al canal donde habían cientos de videos. ¿Cómo hiciste la selección? Porque mucha gente me dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? ¿Tú tuviste algún orden para agarrar los videos o te fuiste a los títulos? Al principio agarraban los videos que aparecían. Ujú. Sí, yo también me he dado cuenta que muchas personas preguntan en tus videos, pero ¿qué video veo? ¿Por dónde empiezo? No, o sea, yo no me demoré en eso, yo le di clic nada más a uno y al día siguiente le daba a otro, o a veces habían días en que escuchaba 2, 3, 4 videos, me dormía escuchando tus videos porque me daban seguridad, ¿no? Ujú. Hasta que me llegó un momento, un video en el que tú decías, dejen de masturbarse con la información, accionen. Entonces ahí es donde yo me sentí invitada a aplicar la terapia de shock emotivo, porque yo creo que cometí el error, como muchos, de demorarnos en aprender bien la técnica, en saberlo todo, en querer entenderlo, en racionalizarlo, ¿no? Todo, y eso me estaba pasando a mí. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, sí, o sea, tengo que probar que esta terapia funciona, ¿no? Y Y es así lo que hice. el TOC es una ansiedad de la corteza cerebral y claro, uno quiere resolverlo también en el plano del intelecto, pero la verdad es que ese TOC se nutre de las emociones, se nutre del miedo. Y si no accionas para sentir el cambio, pues te quedas ahí dándole vueltas a las ideas y ahora te haces un TOC de la misma información que has recibido, pero no se trataba de eso. Entonces, ¿cuáles fueron las prácticas que tú piensas que empezaron a romper el TOC? ¿Qué es lo que tú hiciste que empezó a quebrar ese patrón de pensamiento negativo? Yo con estos pensamientos, Enrique, la pasaba demasiado mal. Sin embargo, ya la ansiedad había ganado demasiado terreno en mi vida. Mi vida estaba anulada. Yo había dejado de hacer absolutamente todo. O sea, yo era un zombie viviente. Ujú. Y cuando yo empecé a escuchar tu información, dije, no, yo tengo que ganar terreno nuevamente en distintas áreas de mi vida. Voy a empezar una a la vez, ¿no? Pero a donde yo me movía o a donde el paso que yo quería dar era el top, o sea, era presentándose y parándose el top ahí y diciéndome, mátala, es muy difícil, no vas a poder, o sea, de verdad, a veces parecía una voz externa, a veces parecía una voz interna, ¿no? O sea, es como, como tú lo dices, así como los síntomas físicos son camaleónicos, los síntomas mentales también son camaleónicos. Y esto lo Ujú. tuve que descubrir porque eso me desorientaba mucho y me hacía dudar de que fuera todo trastorno de ansiedad, pero luego yo entendí que los síntomas mentales también cambiaban, ¿no? Eh, y bueno, lo primero que hice es como que no me dejaba ir por ningún lado, porque para donde yo quería ir o hacer o retomar mi vida, pues se presentaba la ansiedad y el TOC. Entonces yo dije, voy a agarrar al toro por los cuernos y es la terapia, ¿no? La terapia Ujú. que facilitas para la curación, que es la terapia de shock emotivo. Y empecé a aplicarla. Yo cuento y narro mi primera experiencia con la terapia en el libro, que fue tal cual. O sea, yo no podía ver una película con mi hija. Yo a las justas me paraba, le hacía así el hombrito a mi hija y luego me regresaba al cuarto. No soportaba verla, no soportaba su olor, o sea, todo me dañaba, me lastimaba. Escuchar o ver un mensaje o ver su nombre me lastimaba demasiado, me aturdía. Ujú. Entonces, ya después de haber escuchado varias veces los audios de la terapia y todo, y cuando tú dijiste esto, deja de masturbar con la información y acciona, actúa, aplica la terapia, lo voy a hacer. Y algo muy curioso, que hoy escuchaba un audio tuyo que colgaste el día de ayer y que fue igual, lo mismo que yo hice, yo me encomendé a Dios. Yo estaba peleada con Dios, pero de tanto en tanto yo le hablaba, ¿no? Entonces Ujú. yo, mira, a mí me están dando esta ruta para sanarme y yo lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer lo que este hombre me está diciendo. Yo le decía así a Dios. Y lo demás queda en tus manos, le decía así, ¿no? Ujú. O sea, yo te dejo la pelota en tu cancha, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces,
me senté la traje a la niña, le dije a mi hija, vamos a ver una película, ella obviamente feliz porque quería tener a su mamá cerca, yo le dije, vas a ver la película, pero concéntrate porque ella tendía a estar volteando a verme, a preguntarme, yo le digo, concéntrate porque si no ya no vemos la película. Sí, Marlene, creo que tenemos otra vez el problema del audio. El mío es que está un poco lejos, pero el tuyo creo que está muy cerca. ¿Crees que lo Ya, puedes bajar un poquito porque se escucha un poco cuando hablas? A ver, hola, ahí está mejor, ¿ves? Sí, sí, creo que el aire al salir estaba golpeando el sonido. ok, Oye, creo que la próxima vez lo vamos a hacer en Zoom, porque ya me está cansando esta plataforma de StreamYard, siempre me da este problema. ok, Bien, me encanta lo que estabas comentando, realmente es así, es el cambio constante de la mente y claro, uno quiere la solución, uno quiere el resultado, pero el resultado viene de accionar. Entonces tú al fin dijiste, lo hago, ok, pero Dios, me apoyas en esto porque no quiero hacer esta situación yo sola, no quiero estar segura de que me acompañas en el proceso. Y entonces te lanzas. ¿Cuándo fue el primer resultado fuerte que viste aplicando la terapia de shock emotivo? Y a los amigos que están preguntando qué es la terapia de shock. Bueno, es la terapia que nosotros promovemos y que no es terapia cognitivo-conductual. De hecho, tú también trataste terapia cognitivo-conductual así es. y como que llegaste hasta un punto en el que ya no avanzaste más. Entonces, la terapia de shock, digamos que es un poco más fuerte, más violenta, más dura si quieren, pero digo yo también que es más segura, porque es una forma de terapia de inmersión, es inundación, o sea, no estás tratando de no sentir, por el contrario, sientes hasta lo que se siente mal y lo sientes con tanta intensidad que te curas del miedo. Y suena simple, pero hacerlo es una violencia brutal a nivel emocional y mental. ¿Cómo fue que te lanzaste a esto, Marlene? Mucha gente me dice, no, la terapia de shock es para hombres nada más, las mujeres no pueden hacerlo, pero tú eres el mejor ejemplo de esto, tú lo hiciste. ¿Te pareció muy Sí. fuerte, muy ruda? ¿Cómo fue el momento de cambio? Definitivamente antes de hacerla yo decía, creo que lo mismo que muchas personas dicen, esto es demasiado sádico, Ujú. esto Ya. es demasiado sádico, o sea, pero nuevamente la retroalimentación, ¿no? El escuchar tus audios, el entender, el comprender que era la raíz de la ansiedad, el miedo hacia esos pensamientos, el combustible de que esto me siga persiguiendo. Y dije, no más, o sea, lo tengo que enfrentar. O sea, y de lo que más, de la idea de que más me serví fue, tengo que probar esta técnica, la tengo que probar. O sea, no puedo decir que no funciona si yo no lo pruebo. Y sobre todo si no me esfuerzo en hacerla lo mejor. Yo sabía que aplicando la terapia yo no podía retroceder. Ujú. O sea, yo tenía que darle todo ahí. Yo era morir en el intento, como se dice, ¿no? Entonces Claro. yo estaba ahí sentada con mi hija y yo lo hice mentalmente. El TOC nos hizo esperar, o sea, venía el impulso, yo sentía esto en las manos, yo no podía abrazarla. Y ahí fue donde me enfrenté por primera vez al TOC usando la terapia de shock emotivo. Y yo lo digo porque yo lo sentí así. Yo todavía no comprendo esto de lo que yo creaba. Yo ahora sé que la mente tiene el poder de crear incluso lo que no existe, ¿no? Lo que no es real, pero yo pude ver, pude sentir, no sé cómo explicártelo, que una sombra retrocedía cuando yo estaba dispuesta a enfrentarlo, ¿no? Y yo también cuento de que yo, sin saber, utilicé la imaginería, porque yo me vi como una leona rodeando a mi pequeña. Literal, así como lo cuentas al inicio, contaste la historia de este león, pero yo era una leona que estaba rodeando a su pequeña, a su cachorra en peligro, ¿no? Y Ujú. eso me hizo saltar, ¿no? Y hablarle y decirle de cosas, o sea, mucha gente se queda en la terapia de shock emotivo, se queda con el ¿y qué más? ¿No? Que eso es normalmente para los síntomas mentales. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, yo en ese momento, yo no sé si fue guía divina, no lo sé, desesperación, no lo sé. Yo empecé a maldecirla, a gramputearla, como decimos aquí en Perú, o sea, no vas a tocar a mi bebé, púdrete, o sea, mentalmente hacía eso, ¿no? Como si yo estuviera peleando con alguien y yo pude ver cómo era como que yo tenía que avanzar, no podía retroceder, porque yo sabía que si yo retrocedía o sea, yo bajaba la guardia,
me iba a volver a pasar lo que me pasó con la terapia de exposición. Claro. Entonces yo dije, no, yo tengo que seguir y además ya tengo aquí a Enrique integrado en mi cabeza. Yo voy con Enrique y voy con Dios, ¿no? Entonces, y así fue como el TOC, la ansiedad o esa sombra que para mí era en ese entonces, empezó a retroceder por primera vez. Y siempre lo digo, por primera vez después de casi más de 3 años, yo le ganaba un round al TOC. Ujú. Has mencionado algo que es clave en la terapia de shock y es la idea de confrontar esto que me causa tanto terror y confrontarlo con toda la rabia, ¿no? Y si tengo que expresar mi rabia diciéndole groserías y malparida y esto y saliendo lo que salga, está bien, date la oportunidad de la expresión emocional, porque esa expresión emocional te empodera. Y en el recuperar el poder y la pelea es como se completa lo que es la respuesta de supervivencia, que estaba dañada porque ahora solamente huíamos, escapábamos, perdíamos territorio. Fíjense lo que hizo Marlene. No retrocedió y empezó a pelear con lo que salía de ella. Incluso si salían groserías, si salían cosas, lo tenía que decir así. Y eso le permitió procesar a nivel emocional y enfrentar al fin y ganar el primer round. El poder que se siente en un primer round ganado es inexplicable. O sea, cuando yo lo gané, sentí como que mi vida no podía volver a ser lo mismo. ¿Cómo lo sentiste tú, Marlene? Sí, definitivamente. O sea, fue como un shot de poder. O sea, yo me sentía hasta ese momento demasiado débil, demasiado debilitada, o sea, sin fuerzas. Y cuando yo apliqué la terapia, yo sentí la recompensa. Ahora sé que es esta recompensa que te da tu cerebro cuando tú enfrentas tus miedos, ¿no? Pero yo lo sentí, o sea, yo hasta más autoestima sentía en ese momento. No sé, era extraño, no tengo cómo explicarlo, pero yo sentí el beneficio, sentí el poder, me sentí empoderada, pues. Ujú. Bien, y lo hiciste. Y a partir de ahí entonces dijiste, si esto funciona, tengo que seguir dándole por ahí. Cuéntame cómo fue la ganancia de territorio. ¿En qué momento dijiste, yo sí puedo cuidar a Gia? ¿En qué momento dijiste, yo sí puedo volver al trabajo? ¿Cómo fue ese recuperar territorio para ti? Sí. Yo, en mi caso, Enrique, el TOC era 24/7. O sea, a mí no me daba tregua, no me dejaba respirar. Cuando yo empecé a aplicar la terapia de shock emotivo, empezó a prolongarse las veces que venían las ideas y los pensamientos. Entonces yo me abrazaba, ¿no? Y decía, esto está funcionando, ¿no? O sea, porque la ansiedad, pues, en tus días de recaídas te quiere hacer creer que nada está funcionando, que todo está mal, que nunca te vas a curar. Pero uno tiene que ser muy objetiva y hasta tomar nota para que la ansiedad no te engañe, ¿no? Ujú. Entonces, yo empecé a hacer deporte. En uno de tus videos tú decías que la importancia del deporte. Y a mí me daba miedo, me limitaba mucho a hacer deporte porque cuando yo levantaba las máquinas, ese dolor físico que me producían las máquinas o el peso me aturdía mentalmente. Era como que el top venía embravecido, o sea, las imágenes y todo. Entonces, yo las veces que en mi proceso intenté hacer ejercicio nuevamente las pesas, yo Ajá. desistía, pero esta vez ya no. O sea, yo estaba en el gimnasio y yo estaba haciendo la terapia de shock emotivo ahí, ¿no? Bien. Entonces, mentalmente yo estaba peleando mientras yo hacía mi ejercicio. Venía el top, me decía, son 0:30 y todo lo que el top te puede decir, en realidad lo que yo cuento de lo que esta voz o este trastorno me decía es poco. Yo no he querido aumentar el morbo en realidad de las personas de hacer el libro tan morboso, pero son ideas demasiado crueles, demasiado perturbadoras, asquerosas, no lo Claro, sé. y es por eso que la gente piensa como que estoy siendo torturado por un demonio o alguna cosa rara, porque es una mente en caos, en rebelión. Pero tú le das orden al ponerte fuerte, al quedarte ahí, al enfrentar. Y claro, estabas ganando territorio con el gimnasio. Eh, ¿En qué momento tú sentiste, ya voy de salida, ya estoy ganando a la ansiedad, ya está desapareciendo? ¿Cómo fue eso? Mira, Enrique, yo siento que yo mejoré muchísimo con ver tus videos y aplicar la terapia de shock emotivo,
en las primeras prácticas mejoré muchísimo, me fui a un 80%, incluso me atrevería a decir, de mi recuperación. Pero pasa también, y ahora lo veo con los clientes que atiendo, que caemos en zona de confort, ¿no? Nos acomodamos, o de repente también puede ser que venimos tan cansados, en mi caso yo venía de una lucha de 3 años tan cansada, ¿no? Y que yo ya como que tenía la información, ¿no? Entonces me acomodé en ese 80%, pero igual estaba sobreviviendo, aguantando aún la ansiedad. Ajá. Y yo siempre digo de que la vida a mí me empuja por detrás, así con las cosas, con los retos que me pasan. Y justo en ese momento ya mi pequeña había crecido y empezó a tener bajones emocionales, ¿no? Y eso también lo cuento ¿cómo se llama? En el libro, en el que ella empezó a tener algunos síntomas de depresión y Ujú. ella me lo manifestó, me hizo saber lo que ella pensaba y lo que ella sentía. Yo hasta ese momento no me había atrevido a hacer el DAR. Yo hacía la terapia de shock emotivo, pero no hacía el DAR, que es desafiar a la ansiedad, buscarla. Cuando Ujú. ella venía, yo le respondía con la terapia de shock emotivo, pero Ujú. yo no era de ir a buscarla. Y algo que hasta ese momento yo no me atrevía a hacer era dormir con mi pequeña. Yo decía, todo puedo hacer, ya puedo estar con ella, aunque tenga los pensamientos ahí, ya, o sea, y todo. Pero dormir con ella, es que yo había imaginado tantas veces esa escena tan terrorífica de haciéndole daño mientras que ella dormía o acostada en su cama, que yo decía, no me siento capaz de eso, ¿no? Y cuando ella me manifiesta esto, sus síntomas, recuerdo que con mi esposo, entre lágrimas, eh, yo volví a hablarle a Dios y le pedí que me diera más fuerzas y que me ayudara a irme a ese 100% porque mi hija me necesitaba. Ujú. Entonces, esa fue la noche en la que apliqué el DAR la primera vez. Traje a mi hija y le dije, ella muchas veces, Enrique, me había pedido dormir juntas y yo siempre le decía que no. Mamá, quiero dormir contigo. No, hijita, le metí excusas, ¿no? Y esa noche le dije, ve, trae tu colcha, tu almohada, vas a dormir con mamá. Bien, excelente. Dar, desafía, acepta, repite. Es simple, pero claro, la gente dice, pero si lo hago y fallo, ¿qué tal si lo hago y me equivoco? ¿Qué tal si duerme conmigo y le hago daño y la hiero? Obviamente cruzó por tu mente, pero aún así te fuiste a dormir con ella. ¿Cómo fue eso? Fue demasiado desafiante. Yo recuerdo tipo convulsionar en la cama Ujú. y pasar la noche en vela. Ya. No pude dormir. Creo que sí habré pestañeado, sí, pero al día siguiente nuevamente esa recompensa, no pasó nada, o sea, no hice nada, porque Ujú. una se va durmiendo y digo, voy a desafiar y todo, y yo me movía en la cama, me retorcía porque yo sentía que me ganaba. Los pensamientos siempre han sido demasiado autoritarios. Yo llegué a comprender de que ese poder que tenían esos pensamientos, porque yo incluso le preguntaba a la pastora, me acuerdo, el diablo tiene tanto poder, el diablo tiene tanto poder, porque nada de lo que hago funciona, ¿no? Entonces yo llegué a entender a través de tus videos de que ese poder que yo sentía en mis pensamientos era mi poder y empecé a reclamarlo, de que si los pensamientos eran tan obsesivos era porque mi mente era muy poderosa, que yo había hecho que esos pensamientos se vuelvan tan obsesivos y poderosos. Entonces, yo estaba ahí con esas ideas ahí, pero o sea, me revolcaba en la cama mientras mi niña dormía, pero al día siguiente nuevamente la recompensa, la satisfacción de haber hecho algo que creía que me era imposible hasta ese momento, ¿no? Dormir con ella y no haber hecho nada, ¿te das cuenta? Entonces así fue como empecé a aplicar el DAR. Yo dije, me voy a sanar de esto, 28 días del DAR, porque hay un video en el que tú compartes esto. Ujú. Y se te pueden presentar, cuando tú tomas la decisión de hacer el DAR, se te presenta un montón de cosas, te da gripe, ya no quieres hacer y te pones la excusa, no, ya no hago el DAR porque me siento mal, no estoy pensando bien, y todo, te peleas con la pareja, te cae una noticia y desistes de hacer el DAR.
Pero no, yo decía, no, yo tengo que hacer el DAR, porque yo ya había intentado hacer el DAR, medio que, pero me ponía la excusa. Entonces yo dije, no, 28 días para que se reprograme mi mente, ¿no? De 28 a 4 meses. Entonces yo le dije, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Y así fue. Y así fue, me acuerdo que incluso en ese momento en el que decidí hacer el DAR, mi esposo tuvo que salir de viaje. Yo dije, no, yo pospongo esto, porque mi esposo se va de viaje, me voy a quedar con la niña sola. Se fue tu audio, se fue tu sonido, no sé qué pasó. De repente se desconectó el micrófono o se desconectó el headset. No, se fue tu audio. Bueno, estamos conversando con Marlene, súper interesante, ¿verdad? Y habíamos planeado hacer unos 40 minutos solamente y miren la cantidad de información que sale. Porque claro, es un proceso de vida. Lo que Marlene ha vivido es lo que vive una persona con trastorno obsesivo compulsivo, con fobia de impulsión, con ansiedad generalizada, y verla ahora recuperada, o sea, el solo hecho de observar el milagro de esta transformación es enorme. O sea, para mí es una gratificación gigantesca el observar el impacto que podemos tener al compartir esta información a través del Internet. Marlene es la autora del libro Testimonio de una mamá con trastorno de ansiedad. Ya cientos de personas lo han comprado y yo quiero que sean miles, sobre todo las madres que están pasando por trastorno de ansiedad y tienen esta fobia de impulsión, pueden de verdad beneficiarse de ver la ruta que siguió Marlene. Porque de alguna manera su camino es un mapa. Es el mapa que aquellos que tienen trastorno obsesivo compulsivo o que tienen fobia de impulsión pueden seguir. Pero requiere de ese desafío, de esa fuerza para seguir avanzando. Déjenme ver, aquí está Marlene otra vez. Vamos a ver si ya... A ver, parece que ahora se recuperó el sonido. ¿Sí? Sí, hola. Perfecto, perfecto, sí. Ahí está el sonido. Y Creo que bueno, fue mi perro. les estaba explicando que, bueno, tú diste los pasos y viste la transformación. Y claro, de haber estado en la desesperación, de ir varias veces al hospital, de correr al pastor a que te haga oración y todo esto, ahora de pronto te ves en una posición favorecida, empoderada, donde la ansiedad va retrocediendo progresivamente. ¿Por qué te animaste a escribir un libro al respecto, Marlene? ¿Qué fue lo que te movió a dar ese paso? Enrique, cuando te encontré y entendí que yo tenía que recuperar terreno en todas las áreas de mi vida, una de las decisiones que yo tenía que tomar era si volver al trabajo, y la forma en la que yo trabajaba era salir a la calle e irme todo el día, pues como un trabajo normal, ¿no? Ujú, Eh, pero yo entendí de que si yo hacía eso, significaba huir. Para mí salir a trabajar iba a ser lo más fácil y ujú, posiblemente yo hasta pueda distraerme, porque yo ya tenía la información tuya, ¿no? Yo ya sabía que esto era ansiedad, entonces yo decía, me voy al trabajo, regreso al trabajo y me voy a olvidar de los síntomas, me voy a distraer porque yo era muy apasionada, muy obsesiva con el trabajo. Todas las mujeres de mi familia tienen este recurso de meterse de lleno al trabajo para evitar los problemas o evadir los problemas. Entonces yo dije no, porque yo quería saber, a mí se me metió la idea de o sea, quiero entender bien por qué estas ideas. O sea, es como que yo la agarré a la ansiedad y le dije, bueno, tú has venido aquí y ahora no te voy a soltar, me vas a explicar todo. ¿Por qué te metiste conmigo? ¿Por qué te metiste con mi hija? Y muchas veces ya cuando yo eché valor, yo le dije, no sabes con quién te has metido, ¿no? Y una de las decisiones que yo tomé fue quedarme en casa, porque lo que el TOC quería, o yo pensaba que él quería, era alejarme de mi hija. ujú, Entonces yo dije, no, yo me quedo en casa. Y yo cuando me quedé en casa, bueno, hacía algunas cosas de la casa, no mucho porque ya la niña también estaba grande y ella pasaba más tiempo en el colegio. Yo tenía tiempo. Tampoco podía hacer mucho por mi negocio porque yo en esto de las plataformas digitales no sabía mucho, entonces no podía hacer mucho tampoco por mi negocio y quedé con tiempo. Y yo decía, yo me desesperaba, yo me victimizaba, yo decía muchas veces en esos momentos en los que te victimizas, yo quiero volver a ser como antes, siempre esa frase, no, yo quiero ser la mujer que trabaja, que genera, que hace dinero.
yo quiero irme a trabajar, yo no soy para estar en casa, y yo caía, después de haber tomado la decisión de quedarme, ya luego me arrepentía. Y decidí retomar, bueno, yo ya había decidido a raíz del bajón emocional con mi hija, comunicarme nuevamente con Dios, relacionarme con Él. Entonces, el decidir quedarme en casa, también pasar tiempo sola, absolutamente sola, porque no tenía un asistente del hogar, mi hija se iba al colegio y mi esposo al trabajo, yo estaba sola. Entonces, esos momentos de soledad que a mí no me gustaban, me angustiaban, hasta yo sentía que me deprimía estar metida en mi casa, me llevaron a encontrarme conmigo misma, ¿no? Y a tener conversaciones conmigo y a reconectarme nuevamente con Dios. Y de hecho, conocer a un nuevo Dios, ¿no? Ujú. Y en esas conversaciones, Dios siempre me confrontaba, porque algo que yo siempre o sea, le decía, ¿no? O le refunfuñaba, era de que yo quiero trabajar, yo tengo metas, tengo sueños, tú has visto que yo quiero salir adelante, vengo de una niñez, o sea, siempre le decía ese tipo de cosas, hablaba con él, y yo decía, mira, yo ahora estoy así, no sé qué hacer, tengo que sanarme de esto, y una vez Dios me dijo, ¿no? Marlene, ¿realmente tú quieres trabajar o quieres crear y servir? O sea, Ujú. yo se lo sentí como una confrontación, porque yo era terrible, muy rebelde con Dios. Yo quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. Y recuerdo que Dios incluso me mostró las diferencias. En el negocio que yo tengo, ¿no? El que hacía antes también del trastorno de ansiedad, yo ya servía de alguna forma, yo ayudaba a las personas en ese negocio. Porque Ajá. muchas veces, lejos de ver el tema del negocio, me la pasaba hablando con las mujeres de los temas personales, familiares, maritales, y yo aconsejándolas, Ajá. ayudándolas. Entonces, ahí descubrí que lo que a mí me gustaba era ayudar, hablar con la gente, ayudarla. Entonces yo dije, quiero crear con timidez, quiero crear y quiero servir, ¿no? Y ya luego en esas conversaciones y en encontrarme a mí misma, digo yo, en ese conectar conmigo, con quién soy, con lo que quiero realmente para mi vida, con lo que a mí me gusta, ¿no? Recordé que me gusta escribir, que Ujú. siempre tenía esa idea de que me expreso muy A ver, parece que otra vez se te fue el internet, amiga. A bien, ver, todo bueno, Dios, el Espíritu Santo escribe, crea. Y sí. ahí vino la idea, ¿no? Y lo siguiente fue, pero ¿qué voy a escribir? O sea, literal, o sea, fue la voz de Dios que me dijo, escribe lo que estás viviendo. Ujú. Y otra vez, las ideas de miedo, ¿no? Y todo, las ideas de miedo que yo siempre digo que te acompañan a lo largo de tu vida, Marlene, a ¿no? ver, paremos ahí un segundo. Fíjate, tú empezaste contándonos tu historia. Todo el problema de la ansiedad empezó con una voz que te dijo algo horrible, mátala. Y ahora viene esta otra voz que te dice, comparte tu experiencia para que muchos se beneficien. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Hay un pasaje del Antiguo Testamento donde eh, supuestamente a Abraham se le indica que debe sacrificar a su hijo, ¿no? Mátalo. Tiene que ponerlo en un altar y poner un cuchillo y matarlo. Y cuando él está a punto de hacerlo, viene la voz de Dios y le dice, no, no hay necesidad, yo voy a proveer del sacrificio. Y aparece un cordero ahí y él puede bajar a su hijo y al final sacrifica un corderito. Pero fíjate qué interesante la situación, ¿no? La metáfora. La voz que antes parecía indicarme hacer daño, ahora es otra voz, ahora es una voz llena de amor que me indica que ayude a los demás. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora también la gente dirá, ¿no será que Marlene está loca y está escuchando voces todo el tiempo y un rato escuchó cosas feas y ahora escucha cosas bonitas? ¿Cómo entiendes tú eso ahora? ¿Por qué no te asusta ahora escuchar esa otra voz que te dice que escribas un libro, por ejemplo? Se quedó justo en la respuesta. El internet parece que viene y va con Marlene. Y bueno, hemos hecho más de una hora. La pregunta es importante.
y yo les voy a decir cómo yo lo proceso personalmente y Marlene ya tendrá oportunidad después de contarles, porque parece que se congeló su imagen, pero les digo que, a ver, Marlene, volvió tu imagen otra vez. Hola, Sí, creo que fue mi internet. sí, ¿Sí sí, se me parece que escucha? viene y va. Sí, ¿y escuchaste la última pregunta que te hice? Sí, sí. Con esa vamos a cerrar hoy día porque nos hemos pasado de la hora, pero en otro momento podemos conversar más. La gente está muy entusiasmada con tu testimonio. Así que cuéntanos un poco, ¿cómo es que tú interpretas esa voz positiva y no le tienes miedo como si le tenías miedo a la voz negativa? En ese estar sola, en ese estar quieta, porque yo era de esas personas que todo el tiempo estaban haciendo cosas. Yo literal me di cuenta de que yo era una hormiga, yo dormía 4 horas al día, siempre estaba haciendo. Estaba tan enfocada en el hacer, 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 o sea, no podía parar. Me di cuenta de que yo hacía esas cosas para recibir validación, Ujú, para recibir reconocimiento, para sentirme amada, valorada. ujú, Te digo, Enrique, que la terapia de shock emotivo me sanó absolutamente todo. ujú, Me sanó la dependencia emocional, el miedo al que dirá, me sanó la relación con mi cuerpo, que yo tenía tendencia a engordar rápidamente. Hoy la gente se sorprende de que sin tanto esfuerzo físico y sin tanta dieta estricta yo conserve una buena figura. O sea, me sanó absolutamente todo. La, a ver, después de haber pasado todo lo que yo he pasado, ya que una voz que me hable de ayudar, que cada vez que me hable me haga sentir paz y que me diga, o sea, literal que me diga, no necesitas valoración de nadie, que me diga, ya no necesitas buscar amor afuera, aquí estoy, yo soy lo que tú estás buscando. ujú. Así Ese es. Sí. tipo de ideas eran las que no me importaba y me da risa lo que tú compartes porque mi esposo incluso cuando yo le decía yo escucho a Dios, mi esposo me miraba y me decía, no, si ya el trastorno de ansiedad no te volvió loca, estar sola te está volviendo loca, mejor vuelve a salir. Y yo le decía, yo no me voy a ninguna parte, porque he entendido que en esa quietud, en esa soledad, porque otro de los miedos que yo tenía era estar sola, es donde uno encuentra a Dios, se encuentra a sí mismo primero y se aplica la terapia de shock emotivo, enfrentan los miedos, detrás de esos miedos está Dios con los brazos abiertos. Ujú, Y cuando tú llegas a Él, te dice, yo confío en ti, yo te esperaba, yo te estaba esperando aquí. Y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, yo ya no le podía tener miedo a esa voz, porque es una voz de amor, es una voz totalmente diferente, es una voz de aceptación, es una voz de que yo sé quién tú eres y a mí no me importa, yo sé lo que tú has hecho y los miedos que tienes y las culpas que sientes y déjame ayudarte, déjame me encanta. sanarte. Me encanta tu testimonio porque es un excelente cierre. Empezamos con una voz terrible, casi demoníaca, y terminamos con una voz amorosa. Y yo quiero decirles a todos los que nos escuchan que realmente la terapia de shock emotivo, bien aplicada, puede ser una experiencia espiritual de plenitud. O sea, la gente que realmente se anima a vivir en los términos de la terapia de shock experimenta una comunión con algo más grande. Y yo no puedo explicar la parte espiritual, solamente les digo, yo descubrí lo mismo que descubrió Marlene en su momento cuando yo sané. Y por eso comparto todo el tiempo la manera como uno puede hacer para sanar. Marlene eventualmente no solamente escribió el libro Testimonio de una mamá que superó el trastorno de ansiedad, sino que también se animó a estudiar para convertirse en terapeuta y facilitadora de la terapia de shock emotivo. Y acaba de cumplir un año de entrenamiento conmigo y ahora está atendiendo clientes y ya estás llena de clientes ahora. Tienes no sé cuántos clientes por semana y creo que tienes más clientes que yo por semana, de hecho. Porque yo ya estoy tratando de dejar la clientela, ya estoy súper saturado
Y para eso los entrené a mis facilitadores, para que ustedes empiecen a ejercitarse y ayudar a todo este mercado enorme de personas que necesitan ayuda. Hay una demanda increíble de cómo puedo hacer para salir del trastorno, y yo digo que ustedes son los que están preparados. Marlene, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado para compartir en este canal. Yo estoy seguro que la gente va a buscar tu libro, Testimonio de una mamá con trastorno de ansiedad. Lo van a encontrar en Amazon. El enlace es larguísimo, por eso no lo puse. Cuando lo puse se salió en dos comentarios, así que lo dejo aquí para que ustedes lo busquen. Lo voy a dejar abajo de este video también el título, para que vayan ustedes a buscarlo en Amazon. Y Marlene, en algún momento te invito más adelante para concluir esta conversación bien, porque siento que por más que tratamos de comprimirlo en 40 minutos ha sido imposible. Y me encantaría conversar contigo de esa parte donde ya sanada, tú empiezas a entrenarte como facilitadora, lo que viste, lo que sentiste y lo que pasó. ¿Te parece? Sí, está bien. Algo que quieras decirle a la comunidad que te escucha. Hoy día han sido como 500 personas oyéndote, y por los comentarios que veo acá todos han quedado encantados. Pero ¿qué les dices tú para cerrar? Que no la piensen más, no se demoren más y que apliquen la terapia de shock emotivo. Que descubran a través de esa terapia quiénes son realmente y que atraviesen sus miedos y que vean qué les espera detrás de ellos. Muchas gracias. Gracias. Marlene Givín nos acompañó el día de hoy. Ella es parte de nuestro equipo de facilitadores y terapeutas. Ella superó el trastorno de ansiedad y nos comparte ahora con toda esta pasión lo que ella vivió. Y abajo de este video también les voy a dejar el enlace para los que quieran hacerse facilitadores y terapeutas como ella. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Marlene, y gracias a todos ustedes por estar aquí, y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.